Una vez más, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a iniciar nuestra programación esperando que todo cuanto Él nos permita compartir sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. Como es habitual siempre en mí, antes de iniciar la reflexión, la meditación, el estudio, me postro para poder presentar y pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Una vez más, Padre Celestial, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderlo desarrollar y sea realmente de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. En nuestro tema de ayer hacíamos referencia a las señales antes del fin y concretamente estuvimos analizando el pasaje bíblico donde dice principio de dolores. ¿Lo recuerdan? En la disertación del mismo tema hubo un hermano que hizo una pregunta muy preocupante. Preocupante porque indica que realmente debemos ser conscientes para poder entender la realidad. La pregunta que formuló es: ¿cuál es la iglesia verdadera? Bueno, a la luz de la Sagrada Escritura, podemos llegar a entender que no hay ninguna iglesia que pueda ser parte del remanente del tiempo del fin o iglesia verdadera. No hay ninguna. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera la componen las almas fieles. Entonces, entendiendo esta diferencia de concepto que pueda haber, hoy cualquier persona es miembro de una iglesia, pero si el conjunto de feligreses no están de acuerdo en un escrito está y no andan siguiendo los consejos que hallamos en la Escritura, esa iglesia no puede ser la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la mundanalidad y el pecado no entran dentro de lo que podemos llamar o conocer como iglesia verdadera. Así, resumiendo en breves palabras, espero que podamos meditar en la importancia de poder entender el plan de la salvación. Hoy, por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a analizar, siguiendo en ese mismo estudio de las señales antes del fin, un pasaje que hallamos en el mismo Evangelio, en las mismas buenas nuevas de Mateo, capítulo 24, verso 14, que nos dijo así también nuestro Creador: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Rey del universo, cuando estuvo entre nosotros, dijo en esas señales antes del fin que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles son? ¿Pensar que Yeshua vino y murió por mí y nada más? ¿Son esas las buenas nuevas? Mi querido hermano y hermana, amigo y amiga que puedas estar en estos momentos en nuestra sintonía radial, las buenas nuevas no deben ser limitadas solamente a la vida de Yeshua, que murió por mí y por ti. Pero Él murió por mí y por ti para perdonarnos los pecados que antes habíamos cometido
cuando estábamos en nuestra ignorancia. Entonces, en nuestra ignorancia, Él vino, dio su vida por ti y por mí, y ahora nos dice, si me amas, si comprendes mi amor, si sabes que he dado mi vida por ti, si me amas, si me contemplas levantado entre el cielo y la tierra, como le dijo en aquella conversación nocturna a Nicodemo, si me amas, si me contemplas, si sabes que di mi vida por ti, ahora Él nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y en esa condición de lealtad es cuando uno puede formar parte de esa iglesia verdadera del tiempo del fin, que no tiene nombre, no tiene fichero de culto, porque la componen las almas fieles. Y esas buenas nuevas es lo que tenemos que permitir que el verdadero Espíritu haga en nosotros lo que por nosotros mismos no tenemos ninguna facultad para poder hacer. ¿Cuál es? Dejar de pecar. Y esas buenas nuevas, ese evangelio del reino, debe ser predicado ¿dónde? Al mundo entero. Pero no se trata simplemente de hablar, de predicar un evangelio normal y corriente, sino que dice que debe ser predicado en el mundo entero para testimonio a todas las naciones. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué buenas nuevas están viendo nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos en nuestra vida? Y eso es lo que debemos entender, hermano y hermana, amigo y amiga que estás en estos momentos en nuestra sintonía radial, para que podamos salir de los engaños que tanto la Iglesia Católica como el mundo protestante le están formando la imagen a la primera bestia, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, versos 12 en adelante, para que salgamos de esos engaños y podamos formar parte del verdadero remanente. Las buenas nuevas, para que podamos entenderlo un poco más, vamos a meditar en qué es lo que sucedió en aquel Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Creador y Redentor. La gran mayoría del mundo llamado cristiano tiene un mal concepto de lo que es el plan de la salvación. Y esa gran mayoría del mundo cristiano desprecia las fiestas solemnes porque dice que fueron abolidas con la muerte del Redentor. Y en realidad, con la muerte del Redentor, lo único que fue abolido es la ley que tenía que ver con el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado. Eso fue lo único que quedó abolido, porque Él se convirtió en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Quita el pecado de aquellos pecados que yo había cometido estando en mi ignorancia. Pero las fiestas solemnes de Yahweh son sus tiempos y están vigentes todavía. Él podía haber resucitado en cualquier día, pero resucitó en un día de primicias, dentro del contexto de las fiestas solemnes. Derramó su don, lo que el mundo cristiano conoce como Espíritu Santo, derramó su don, derramó su poder 50 días después de su resurrección, en otro día dentro del contexto de las fiestas solemnes, como era y es en un Pentecostés.
¿Por qué no fue derramado ese don, ese poder en cualquier otro día de la semana? ¿Por qué? Porque son sus tiempos, hermano y hermana. Son sus tiempos. El gran problema es no estudiar Daniel capítulo 7, verso 25, que es la clave para poder entender cuál puede ser la iglesia verdadera que la componen, repito, las almas fieles. Daniel capítulo 7, verso 25, está haciendo referencia al cuerno pequeño. La gran mayoría de teólogos siempre han creído que ese cuerno pequeño que aparece en el capítulo 7 de Daniel corresponde a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en ese pasaje del capítulo 7, verso 25, la palabra inspirada, el ángel le revela a Gabriel y a cada uno de nosotros: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Yo debo de entender qué es lo que hizo el cuerno pequeño a partir del año 538, cuando tomó el poder sobre el mundo cristiano. Cambió la ley, quitó el segundo mandamiento, quitó el cuarto, quitó el día de reposo bíblico, el Shabbat, el sábado, puso en su lugar el domingo, y además pensaría en cambiar los tiempos. Y la palabra tiempos está directamente relacionada con los tiempos de las solemnidades, con las fiestas solemnes de Yahweh, tal como aparecen en otras versiones diferentes de las tantas que hay, y que la palabra tiempos al mismo tiempo está directamente relacionada con las fiestas solemnes de acuerdo a Levítico capítulo 23, versos 4 y 37, donde, haciendo referencia a las otras fiestas, porque la primera de ellas es cada sábado, cada Shabbat, cada día de reposo es fijo, las otras deben ser celebradas cada una en sus tiempos. Entonces, aclarando este concepto para poder ir entendiendo algunas características que tendrá la iglesia verdadera, las almas fieles para este tiempo del fin, debemos volver a las sendas antiguas, como hallamos en Jeremías capítulo 6, verso 16, porque ahí está el plan de la salvación. Ahí están las buenas nuevas, hermano y hermana. Ahí está el evangelio, que dice que es el evangelio del reino, el evangelio eterno, como hallamos también en Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Si es eterno, es porque no ha cambiado para nada el plan de la salvación. El ser humano sí que lo ha cambiado. ¿Por qué? Porque está siguiendo las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el agente de Satanás en la tierra. Y como dije ayer, no podemos tener ningún punto en común con esa Babilonia, la gran ciudad que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No podemos tener ningún punto de doctrina en común para nada con esa Babilonia la grande, la madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 17, verso 5. Porque si tenemos algún punto en común con ella, nos convertimos en una hija más de esa madre de la ramera. ¿Entendemos? ¿Vamos comprendiendo, amigo y amiga? ¿Vamos comprendiendo, hermano y hermana, la importancia de poder discernir la Escritura? Es de la única manera posible en que podamos salir de tantos engaños que hay.
Hay miles de denominaciones religiosas, miles de pastores, de ministros, de rabinos, de morés, de roés, que dicen que todos tienen la verdad. Pero cada uno enseña una cosa diferente. La verdad la hallamos en la Sagrada Escritura, y para poderla entender y para poder evitar ser engañados, debemos ser lo suficientemente humildes y dedicar tiempo al estudio de la Escritura para que a través del verdadero Espíritu podamos tener discernimiento espiritual para poder comprender su palabra y permitir ser transformados conforme a su voluntad. Las buenas nuevas, como dije antes, las hallamos también en ese mismo libro de Hechos, capítulo 2, en ese Pentecostés que acabo de mencionar, algunas cosas importantes con relación a la importancia de poder guardar todavía hoy las fiestas solemnes. Allí, aquel hombre que aparentemente no tenía cultura, eran gente del vulgo, eran gente sin letras. Pedro, lleno de ese poder, lleno del poder del Espíritu de Yeshua que había recibido, puso el dedo en la llaga al pueblo de Israel, acusándoles de haber dado muerte al Rey del universo. Esto es lo que hace el verdadero Espíritu, amigo y amiga. El verdadero Espíritu no da mensajes de paz, de seguridad. Dios es amor, no te preocupes, Dios te ama, Dios conoce tu corazón. No, hermano y hermana. El verdadero Espíritu te motiva a que des el mensaje para este tiempo del fin, y el mensaje para este tiempo del fin es: arrepentíos. ¿Por qué? Porque necesitamos arrepentirnos de aquellas debilidades o pecados que podamos estar cometiendo todavía. Pero mensajes de paz y de seguridad son los que te siguen estar durmiendo plácidamente el sueño de la muerte, y cuando termine tu tiempo de gracia despertarás y te darás cuenta de que demasiado tarde despertaste porque tu tiempo de gracia terminó. Pedro puso el dedo en la llaga y no tuvo temor de las consecuencias que podrían venirle. Y veamos lo que sucedió cuando él acusó a los israelitas de haber dado muerte al Rey del universo. Hechos capítulo 2, verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, sintieron dolor, sintieron un profundo arrepentimiento y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estos son los mensajes que deben ser escuchados hoy. El verdadero atalaya debe dar un sonido certero a la trompeta, precisamente para advertir a todos aquellos que están a su alrededor de los tiempos en que estamos viviendo. Si no es un verdadero atalaya, si no llama al pecado por su nombre, si no advierte a la feligresía de la condición en la cual puedan estar, en lugar de ser un atalaya, se convierte en un perro mudo. ¿Y para qué quieres tú en casa un perro que no ladra? ¿Para qué lo quieres? Para nada. No te sirve. Así son la mayoría de pastores, de ministros, de rabinos, de morés, de roés, que hablan, pero no dan a la trompeta el sonido certero para este tiempo del fin. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Estos son los mensajes que hoy debemos de estar escuchando. Mensajes que lleguen a lo más profundo de nuestro corazón para que podamos sentir, como aquellos israelitas, dolor por las palabras que estaban escuchando de los labios de aquel hombre que no tenía cultura, pero tenía poder. Tenía el poder del Hijo, tenía el poder de su Espíritu, precisamente para dar a conocer el plan de la salvación. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos. Lo primero que escucha el pueblo de Israel ante la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. No les dijo: no se preocupen, Dios es amor. Dios conoce tu corazón, no se preocupen. No, les dijo: arrepentíos. Y el arrepentimiento significa dolor por el pecado cometido y un firme deseo de no volver a pecar. Y Pedro le sigue diciendo: arrepentíos. ¿Y qué más? Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, el don del Ruach HaKodesh, el don del Espíritu del Hijo, porque es el único que tiene el Espíritu del mismo Padre. Y muchos, en lugar de sumergirse, lo que hacen los pastores de hoy día es que te agarran de la cabeza y te meten. Es como si te obligaran a ser bautizado. No, la Escritura no me indica tal cosa. Uno puede ministrar el rito del bautismo, pero después tiene que ser uno quien se sumerja. Voluntariamente se sumerge, como dice la Escritura, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. ¿Qué significa el perdón de los pecados? Mucha gente dice: no, yo cometo pecado y pido perdón, pero vuelve a cometer el pecado y vuelve a pedir perdón. ¿Estará perdonado? ¿Habrán sido perdonados esos pecados? ¿Qué significa el perdón, amigo y amiga que puedas estar en estos momentos en nuestra sintonía? ¿Qué significa el perdón? ¿Lo sabes? Veamos lo que hallamos en Proverbios capítulo 28, verso 13. El perdón de los pecados significa, o recibimos el perdón cuando nuestros pecados han sido abandonados. En otras palabras, si yo cometo hoy un pecado y pido perdón y dentro de un rato vuelvo a cometer el mismo pecado, o mañana vuelvo a cometer el mismo pecado, representa que ese pecado no ha sido perdonado. Porque el perdón significa poder para abandonar ese pecado. Y por lo tanto, la decisión es mía. La decisión de abandonar el pecado es nuestra. El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 28, verso 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona o se aparta de ellos, alcanzará misericordia, alcanzará el perdón. Y esas son las buenas nuevas, amigos y amigas. El perdón de nuestros pecados es las buenas nuevas. El haber muerto al pecado son las buenas nuevas. El ser una nueva criatura donde antes era un mundano pecador, ahora ya no soy mundano, ya no soy pecador,
soy ahora un pecador arrepentido, que es totalmente diferente, y entro a formar parte de entre los justos que hay en la tierra, y habiendo sido antes esclavo del pecado, habiendo sido antes esclavo de Satanás, ahora por su gracia, por su poder, morando en nosotros, nos dice que nos convierte en hijos de Elohim, 1 Juan capítulo 3, y el hijo de Elohim no practica el pecado. Y es en esa condición, amigo y amiga, que yo puedo ser parte de esa iglesia compuesta de personas en todo el mundo, sin ninguna denominación religiosa basada, es decir, sin ningún nombre, sin ningún fichero de culto, pero que mi mente está relacionada con el Creador y le amamos y guardamos sus mandamientos. El perdón de los pecados significa la muerte al viejo hombre, la muerte a la vieja mujer, la muerte a mis defectos de carácter, la muerte a la mundanalidad que antes tanto podía tener en mi vida. Y el verdadero bautismo tuvo que haber hecho esto en nuestras vidas. Pero como nos educaron mal, nos enseñaron mal, ¿tienes ganas de bautizarte? No te preocupes, bautízate. Ya eres miembro de iglesia, amén. Pero el pecado sigue en el ser humano y ese pecado entra a la corporación que sea y el pecado se convierte en un pecado corporativo y recae sobre todos los miembros al permitir que el pecado esté en un lugar concreto y no se haya eliminado al pecador ni al pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora yo pregunto, ¿a quién se le da el don del Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que van a recibir ese don? ¿Quiénes? ¿Los desobedientes? ¿Los mundanos? ¿Los pecadores? Ellos son los que van a recibir ese don, ese poder del Espíritu Santo. La respuesta la hallamos en la Escritura. Veamos lo que hallamos en Hechos capítulo 5, verso 32. Hechos capítulo 5, verso 32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, y también el Espíritu de santidad, y también el Ruach HaKodesh, y también el Espíritu del Hijo, el cual ha dado Elohim, ¿a quiénes? A los que le obedecen. La condición para poder recibir el verdadero espíritu de santidad es obediencia. Obediencia a todos sus mandamientos. No a uno, no a dos, no a 9, a todos sus mandamientos, tal como hallamos en Éxodo capítulo 20, versos del 1 al 17, donde allí hallamos los 10 mandamientos que fueron recordados a Israel en el monte del Sinaí. Y esas son las buenas nuevas, hermano y hermana. Esas son las buenas nuevas, pasar de muerte a vida. Esas son las buenas nuevas, morir al pecado por la fe puesta en Yeshua, y por medio de esa fe, Él nos da poder para salir de nuestra triste condición pecaminosa y nos hace morir al pecado y nos convierte en una nueva criatura para la honra y la gloria de su nombre. Y cuando aquellos discípulos o cuando aquellos israelitas
escucharon las palabras de Pedro, arrepentíos y bautícese, sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua el Mesías y recibiréis el perdón de los pecados y el don del Espíritu de Santidad. Nos dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron sumergidos y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto es lo que produce, hermano y hermana, un verdadero sermón, para que lo podamos entender. Esto es lo que debe producir el verdadero sermón que llama al pecado por su nombre, que las personas sientan deseos de arrepentirse, sientan deseos de ser nuevas criaturas y los lleve a sumergirse precisamente para recibir el perdón de los pecados. Y en esa primera predicación de Pedro, en aquel Pentecostés, dice que como 3,000 personas sintieron en su mente y en su corazón el deseo profundo de arrepentirse, porque reconocieron que por culpa de ellos habían dado muerte al Rey del universo. Nos sigue diciendo un poquitín más abajo, en el capítulo, en el verso en Hechos capítulo 4, verso 4. En Hechos 4, verso 4. Nos dice así, cuando estaban en el concilio, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¡Qué grandes conversiones, amigo y amiga! Hoy la gente se sorprende cuando supuestamente dicen, no, fulanito se convirtió. Ahora falta saber si realmente fulanito se convirtió o fue solamente una conversión de sentimiento o de emoción. Pero la escritura es clara. Primero 3,000, luego 5,000. Y nos sigue diciendo el verso 7 del capítulo 6 del libro de Hechos. Y crecía la palabra de Yeshua y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban predicando un evangelio con poder. Los evangelistas de aquella época no eran ni son como los evangelistas de ahora, que intentan llenar estadios presentándoles un mensaje de paz y de seguridad. Los evangelistas de antaño, tipo Pedro, tipo Pablo, llamaban al pecado por su nombre, porque es de la única manera posible en que el pecador, tú y yo, sintamos realmente deseos de abandonar nuestra triste condición pecaminosa que nos está separando del Rey del universo. Y en Hechos capítulo 6, verso 7 nos dice, y crecía la palabra de Yeshua, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿No está pasando también lo mismo hoy? Algunos de los líderes están saliendo de los engaños y están entendiendo estos mensajes y están predicando estos mensajes de arrepentimiento para convertirnos en ese Israel espiritual moderno de este tiempo del fin, que es el pueblo al cual Elohim va a venir a buscar. ¿Entendemos? ¿Comprendemos, hermano y hermana? ¿Comprendemos, amigo y amiga? A nivel personal, a nivel privado, podemos dialogarlo si ustedes quieren. Si hay alguna inquietud, para eso estamos. Mi misión son 24 horas
al servicio del maestro de Galilea. Atiendo consultas, no importa. Son totalmente gratis. Yo no vendo nada. No cobro nada. Simplemente comparto las inquietudes, atiendo y respondo con un escrito está. Por lo tanto, las buenas nuevas, el Evangelio, entendiendo bien este Evangelio, que dice que es el Evangelio del reino, que tiene que ser predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, es la muerte de mi vida, la muerte de tu vida, al viejo hombre, morir al pecado, en el cual antes tanto nos deleitábamos en ir en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial, nos complacía hacer el mal, disfrutábamos haciendo el mal, era pecado, no lo sabíamos, estábamos en nuestra ignorancia, y en nuestra ignorancia, cuando aceptamos al Rey del Universo, cuando aceptamos a Yeshua como nuestro abogado, mediador, intercesor y salvador, Él presenta su sangre ante el Padre por mis pecados que yo había estado cometiendo anteriormente, me perdona, me restaura, me hace nueva criatura y me hace pasar de muerte a vida. Muerte porque era esclavo del pecado, estaba bajo el poder de Satanás, y ahora vida, ¿por qué? Porque me sacó de las garras de Satanás para ser un hijo de él, y el hijo de él no practica el pecado. Estas son las buenas nuevas, amigo y amiga que me escucha. Y lamentablemente, estas buenas nuevas hoy no se predican en ninguna iglesia porque los pastores, los rabinos, los morés, los roés, los evangelistas tienen miedo de predicar la verdad porque se quedarían sin salario, se quedarían sin sus diezmos, se quedarían sin sus ofrendas, se quedarían con el templo totalmente vacío. Y entonces, ¿qué harían? ¿Dónde quedaría su popularidad? ¿Dónde quedaría su orgullo? Ver que se han quedado solos. ¿Dónde? Y esa es la triste condición, hermano y hermana, de las iglesias de hoy día. Por eso ninguna iglesia puede ser considerada como iglesia verdadera, porque la iglesia verdadera no es ningún nombre, ni tiene ningún fichero de culto. La iglesia verdadera la componen las almas fieles que siguen un escrito está. Para ir concluyendo la reflexión de hoy, en el libro de Romanos, Saúl, Pablo, en su carta a ellos, en el capítulo 6, los mismos editores de la Reina Valera 1960 lleva o pusieron como título, no sé si usted lo puede apreciar, pero si usted tiene la Reina Valera ahora en su poder, lo puede ver, muertos al pecado. Pero la gente dice, no, nosotros vamos a seguir siendo pecadores hasta que muramos. Nosotros nacimos con pecado y seguimos siendo pecadores. Nunca entendieron el plan de la salvación. Nunca entendieron ese amor tan incomprendido que el Padre dio todo lo que tenía para que tú y yo pudiéramos ser redimidos de la sentencia de muerte que caía por causa de nuestros pecados. Dio a uno que era igual que él, uno que había salido de su seno, el verbo, la palabra,
el Yahweh del Viejo Testamento era el Hijo, porque al Padre, el Elohim invisible, nadie le ha visto ni le puede ver por causa del pecado. Aquel verbo, aquella palabra que habló en el Viejo Testamento, que habló con Abraham, que habló con Moisés, que dio la ley, el mismo Consolador del cual habla Isaías capítulo 51, verso 12, yo soy vuestro Consolador. Llegado el cumplimiento del tiempo de la profecía, se convirtió en carne, tomó nuestra naturaleza carnal para revelarnos su amor para ti y para mí. Y Él vino para desenmascarar el carácter de Satanás, para desenmascarar el carácter de los filisteos, de los fariseos. Vino a desenmascarar esos caracteres que estaban todos dos por el carácter, por el espíritu de Satanás que los dirigía, y vino al mismo tiempo, mientras desenmascaraba el carácter de los fariseos, vino a revelarnos el carácter del Padre. Y vino a restaurar, si tú y yo se lo permitimos, vino a restaurar en tu vida y en mi vida, si se lo permitimos, el carácter, la imagen que Adán perdió por causa de su desobediencia, para que podamos ser uno con Él, como era Adán antes del pecado, uno con el Padre y con el Hijo. Esas son las buenas nuevas del plan de la salvación. Esa es la pureza del verdadero evangelio, amigo y amiga que me escuchas. Hay poder para dejar de ser pecadores. Pecadores, pero ahora arrepentidos, para permitir, por medio de la fe, que Yeshua entre a formar parte de nuestra vida, podamos proseguir el camino hacia la eternidad. Y en ese capítulo 6 de Romano, que lleva como título Muertos al pecado, Shaul, Pablo, bajo inspiración divina, escribió a los romanos y nos escribe hoy a ti y a mí lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Leímos bien, hermano? ¿Escuchamos bien? ¿Perseveraremos en el pecado, dice Shaul Pablo, para que la gracia abunde? ¿Seguiremos transgrediendo cualquier mandamiento de la ley de Elohim para que la gracia abunde? ¿Seguiremos siendo carnales, pecadores como antes para que la gracia abunde? ¿Seguiremos siendo mundanos como antes para que la gracia abunde? La respuesta, como los truenos en el monte del Sinaí, es: en ninguna manera. Y nos dice a continuación: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Escuchamos bien? Esas son las buenas nuevas del plan de la salvación. Esa es la esencia del evangelio. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No hay otra solución, hermano y hermana, entender la correcta definición de lo que significa la palabra evangelio. Son las buenas nuevas que, al permitir que el Espíritu de Yeshua entre a formar parte de nuestra vida, Él nos da poder para morir al pecado, para no volver a ser pecadores. Y pasamos de ser pecadores a pecadores ahora arrepentidos, que hemos dejado nuestra triste condición pecaminosa,
al dejar de ser esclavos de Satanás y ser ahora hijos de Elohim. Y nos sigue diciendo el verso 3 de Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo significa eso, hermano y hermana, muerte. Pero muerte al pecado. El verdadero bautismo debió de haber significado en tu vida y en mi vida la muerte al viejo hombre, la muerte a la vieja mujer, para ser ahora nuevas criaturas al haber entendido correctamente lo que significa la palabra evangelio. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Y nos sigue diciendo el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte al bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿qué leemos a continuación? Hermano y hermana, si usted está siguiendo este estudio, ¿qué leemos a continuación? ¿Qué dice Pablo? ¿Que sigamos con nuestra vieja naturaleza carnal pecaminosa? Eso es lo que nos dice. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y la vida nueva significa abandono del pecado. La vida nueva significa haber entendido la correcta definición de lo que significa la palabra evangelio, las buenas nuevas. Esas son las buenas nuevas que debe ser predicado al mundo entero por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tu testimonio, mi testimonio de vidas totalmente transformadas, de vidas pecaminosas, transformadas en vidas nuevas, es lo que el mundo está esperando ver en ti y en mí, para que podamos cumplir dentro de nuestras limitadas posibilidades las buenas nuevas que deben ser predicados al mundo entero por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para ir concluyendo esta reflexión, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 20. Nos dice así la experiencia de Pedro y de Juan cuando estaban en el concilio. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esas son las buenas nuevas. Pedro y Juan dieron testimonio de lo que habían visto y oído. Y hoy tenemos toda la Biblia, toda la palabra, para poder comprender las buenas nuevas del plan de la salvación, y podemos tener la misma experiencia de Pedro, la misma experiencia de Juan, la misma experiencia de Saúl, Pablo, de testificar lo que hemos visto y oído a través de un estudio de la Sagrada Escritura. Y hallamos en Apocalipsis capítulo 1, versos 2 y 9, las palabras de un hombre que antes de ser llamado al ministerio era conocido como hijo del trueno. Estoy haciendo referencia a Juan, el discípulo amado. Juan y su hermano eran considerados como hijos del trueno, personas con caracteres difíciles, como tú y yo antes de conocer supuestamente el plan de la salvación.
Así era Juan, así era su hermano, así era Pedro, así eran la mayoría de los discípulos. Personas no convertidas, como tú y como yo antes cuando estábamos en el mundo. Pero Juan estuvo 3 años y medio contemplando al maestro de Galilea. 3 años y medio a su lado. Y usted podrá decir, bueno, ellos estaban al lado de él. Nosotros tenemos la palabra para estar al lado de él. Podemos contemplarle de una manera simbólica, contemplarle levantado entre el cielo y la tierra, dando su vida por mí, que soy un tremendo pecador. Y cuando yo estudio su palabra, cuando yo le contemplo a él levantado entre el cielo y la tierra, dando su vida por mí, siendo totalmente pecador, yo debo de permitir ser transformados, como dice Pablo en su segunda carta a los hermanos de Corinto, para ser transformados de gloria en gloria a la imagen de él. Y eso fue lo que le pasó a Juan, el discípulo amado. 3 años y medio contemplando al maestro de Galilea. Pero cuando él escribió el Apocalipsis, habían pasado 60 años de la resurrección del Salvador y de su ascensión al cielo. Pero durante esos 60 años, Juan, el discípulo amado, seguía contemplando al maestro de Galilea. Y en esa contemplación seguía siendo transformado. Y sufrió. Nos dice la historia que antes de ser llevado a la isla rocosa de Patmos, Juan, el discípulo amado, fue echado en una olla grande de aceite hirviendo para que muriera. Pero como los 3 hebreos en el fuego, Yahweh, el Elohim, lo protegió. Y como no pudieron darle muerte, porque él estaba hablando por testimonio el verdadero mensaje de arrepentimiento al mundo, como no pudieron darle muerte, los políticos gobernantes de aquella época decidieron desterrarlo en la isla rocosa de Patmos, y ha sido el único hombre, el único mortal que tuvo el privilegio de ver al Hijo del Hombre hecho carne, como humano, que vio al Hijo del Hombre resucitado y que posteriormente lo vio totalmente glorificado cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Ningún otro mortal ha tenido este privilegio de Juan, el discípulo amado. ¿Por qué? ¿Porque seguía siendo pecador? ¿Por eso? No, hermano y hermana, porque su vida reflejaba la vida del maestro de Galilea. Y eso es lo que el mundo está esperando ver en tu vida y en mi vida, para que este evangelio, estas buenas nuevas del reino, sean predicadas en el mundo entero para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis capítulo 1, verso 2 nos dice, haciendo referencia de Juan, el discípulo amado, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim. El testimonio que Juan dio de la palabra era toda la palabra que había en el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido todavía escrito. El verdadero evangelio lo hallamos en los 5 primeros libros de Moisés. Ahí hallamos el plan de la salvación, hermano y hermana. Ahí hallamos todo el plan de la salvación.
Lo demás es historia. La verdadera salvación la encontramos en los 5 primeros libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y leo Apocalipsis capítulo 1, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua y de todas las cosas que ha visto. Y concluyo esta meditación de hoy con el verso 9 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Yeshua el Mesías, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra, por enseñar la palabra tal como está escrita, sin manipulación de la palabra, llevando el verdadero evangelio, anunciando las buenas nuevas del plan de la salvación, por causa de la palabra de Elohim y el testimonio de Yeshua el Mesías en su vida. Él dio testimonio de la palabra y dio testimonio de aquel que había dado su vida por él. ¿Cuál es nuestro testimonio? Estamos dando testimonio también de la palabra y estamos dando testimonio de la vida de Yeshua al permitir que Él more en nosotros. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta programación. Dejo todo en tus manos, Padre, para que tu Espíritu siga haciendo la obra con cuantos corazones han estado en nuestra sintonía o lo van a estar escuchando posteriormente, y se ha hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que han estado en nuestra sintonía radial, gracias por estar entre nosotros. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta el próximo lunes a las 7 hora chilena, a las 8 hora argentina, y esperamos que todo sea conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que tengan un feliz resto de día y no se olviden, tenemos una cita de nuevo con ustedes el próximo lunes a las 7 de la tarde. Hasta entonces.